Bueno, muchísimas gracias a todos por también comprometerse con la dinámica, por los ánimos y a este panel maravilloso de personas que me acompañan el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante y muy importante que comentar el día de hoy. Y quiero comenzar con Catalina, donde desde Credicorp y lo que vienen trabajando, quisiera que nos cuenten qué significa para ustedes entender y conocer un territorio antes de intervenir. Bueno, pues muy buenos días y me voy a unir a todas las felicitaciones anteriores. De verdad que felicitaciones a Ale, Pau y a todo el equipo. Ikigai es esa muestra de un equipo extendido. Cuando tenemos retos grandes y ambiciosos en las compañías y que necesitamos esa mano de ayuda, y ustedes se convierten en esos socios estratégicos y de verdad que rico celebrar con ustedes estos 8 años y que vengan muchos más y más clientes y más cosas. Bueno, a ver, les cuento. Todo depende de la mirada con la que uno, digamos, o que una compañía, desde un proyecto, desde un interés o lo que sea, viene al territorio. Entonces, pues todos aquí sabemos qué es Credicorp, el tipo de negocios que tiene, y si nosotros nos ponemos a ver históricamente cómo ha sido la relación de Credicorp con el territorio, pues ha sido una relación que ha nacido desde un interés, ¿no?, de mercado, ¿no?, de una oportunidad de mercado inicialmente. Y esa oportunidad de mercado empieza a escalar y empieza a generar unas relaciones alrededor de esa oportunidad, ¿no? Entonces, cuando uno entraba a un territorio, lo más importante era revisar el business case, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa oportunidad de mercado? Y muchos de acá tenemos esa concepción, ¿no? Muéstrame el business case para esto. Desde hace un tiempo esa mirada ha venido cambiando, o sea, esa oportunidad de mercado genera una dinámica alrededor, genera unas relaciones, ¿no? Pero hoy por hoy y desde hace un tiempo esa mirada ha venido cambiando y la mirada cambiante es, tengo una oportunidad de mercado, pero ¿qué estoy dejando en ese territorio? ¿Qué está pasando en ese territorio? ¿Cómo estoy dejando las relaciones? Y cómo esas relaciones hacen que yo perdure en el tiempo y cómo podemos tener como un impacto. Y la mirada ya pasa de business case a una mirada desde el impacto. Y cuando tenemos una mirada desde el impacto, entender el territorio ya no se ve únicamente desde lo cuantitativo y estas cifras duras de negocio que siempre estamos acostumbrados a mirar, sino más desde lo cualitativo, entender qué pasa, cuáles son las dinámicas, cuál es la cultura, cuál es la idiosincrasia, cuáles son las barreras, cómo nos perciben, en dónde podemos generar valor, cuáles son sus dolores y sus necesidades. Y eso es lo que ha venido pasando y eso es lo que hemos venido creando de un tiempo para acá, en un proyecto súper lindo que se ha llamado para nosotros Nuevos Territorios, y es eso, es ponerle la cara a las cifras y a los datos que nosotros tenemos. Y entender qué hay detrás de y cuáles son las culturas que hay detrás de y si lo que nosotros estamos haciendo es pertinente o no para ese territorio. Y un reto mucho mayor es cómo lo que estamos haciendo impacta en el desarrollo del mismo. Entonces es entenderlo desde una perspectiva más quali, más etnográfica, que acompañe lo que históricamente nosotros hemos hecho y es la perspectiva quanti. Muchísimas gracias, Cata, y me quedo con el poner la cara a las cifras, ¿no? Y cómo eso también genera un valor clave para el desarrollo de proyectos. Y Verónica, en el caso de Anglo American Foundation, ¿cómo es la estrategia para entender y conocer el territorio que impactan? Gracias. Bueno, antes que nada, igual me sumo a las felicitaciones. Pero sobre todo, en verdad, quería sobre todo resaltar, creo yo, en Ikigai para mí, la valentía a innovar frente a una idea loca que surge en una conversación y que a partir de eso arman algo espectacular. O sea que felicitaciones de verdad por esos 8 años. Bueno, yo les cuento un poco primero quiénes somos, como para entender luego el por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Anglo American Foundation, somos una fundación fundada por la empresa Anglo American, pero independiente,
y eso significa que no nos vinculamos con el plan de sostenibilidad de la empresa ni actuamos en sus territorios de intervención directa. Entonces, nuestro foco está en la juventud. Nosotros lo que hacemos es empoderamos a los jóvenes para impulsar un futuro verde y justo, y para hacerlo escogemos un territorio específico en los países en los que estamos. En el caso de Perú, el territorio elegido fue Arequipa, por razones, creo yo, bastante obvias. La empresa tiene, ¿no es cierto?, la operación minera en Moquegua. Entonces nosotros queríamos quedarnos en la región sur, seguir construyendo sobre el ecosistema del sur y entrar sobre todo a la ciudad, digamos, que es la más relevante dentro de la región sur, para poder construir ahí un ecosistema que fuera un ecosistema fuerte, que permita que los jóvenes puedan desarrollar realmente su potencial. Y para nosotros eso implica trabajar en dos cosas. Primero, en generar oportunidades económicas para jóvenes, y segundo, en trabajar en su empoderamiento también, desde el lado de la salud mental y la participación ciudadana. Para hacerlo, y creo que tan importante como el qué, que es esto que les acabo de contar, es decir, centrarnos en jóvenes y en estas temáticas, para nosotros es igual de relevante el cómo lo hacemos. Y para eso tenemos ciertos métodos de cambio establecidos, que son los que tratamos de incorporar en absolutamente todos nuestros programas. Obviamente no todos los métodos de cambio, pero por lo menos 2 de ellos. Y estos tienen que ver con, primero, amplificar la voz de los jóvenes, es decir, cómo los programas permiten que realmente los jóvenes tengan mayor acceso a espacios de toma de decisión, pero también que sus ideas y sus proyectos sean escuchados y tengan los recursos para poder desarrollarlos. En segundo lugar, tiene que ver con generar conocimiento. Y a eso ya va mucho tu pregunta. Nos interesa muchísimo generar conocimiento que sea útil no solamente para nosotros, sino para el ecosistema en general y que permita generar una mejor toma de decisiones. El tercero tiene que ver con codiseñar soluciones, ¿no? Es decir, cómo incorporamos a esa población con la que vamos a trabajar en el diseño de aquello que vamos a hacer para solucionar los retos que ellos saben exactamente cómo los viven día a día, ¿no? El cuarto tiene que ver con sentar a la mesa a actores que normalmente no conversan entre ellos, es decir, generar espacios como estos y una multiplicidad de espacios donde ellos pueden realmente conectar. Y el quinto es una consecuencia de todo esto y tiene que ver con cómo transformamos sistemas, es decir, cómo entendemos realmente el problema desde la complejidad que tiene para realmente buscar, generar y mover esas palancas que puedan generar cambios significativos para cerrar brechas sociales. Entonces, ¿qué significa eso? Significa entrar a un territorio y entender realmente qué pasa con este problema que queremos solucionar, es decir, qué está sucediendo, cuáles son las barreras, cuáles son las oportunidades. Y eso es lo que solemos hacer cuando entramos a trabajar en un programa, es decir, todos nuestros programas normalmente comienzan con una etapa de investigación. En el caso, de hecho, del programa que tenemos con Ikigai, es un programa que realiza acciones, pero a su vez la idea es que terminemos con un mapeo completo de qué está sucediendo, por ejemplo, en el ecosistema de voluntariado juvenil en Arequipa, para luego a partir de eso tomar acciones. Porque nuestra visión es de largo plazo y entendemos que tenemos que tener procesos de por lo menos 10 años donde podamos generar realmente cambios significativos. Los vamos haciendo en etapas, pero digamos, comenzamos siempre con la investigación. Y para cerrar y darles un ejemplo concreto, tenemos también un programa, por ejemplo, que busca alinear la demanda y la oferta de talento en Arequipa, es decir, entender cuáles son esas brechas que hay hoy en día entre lo que la industria demanda y lo que está, digamos, sacando al mercado el sector educativo, y cómo podemos alinear justamente para que los chicos puedan tener mayores oportunidades de empleo. Con nosotros comenzamos ese proceso con una investigación entendiendo cuáles eran esos sectores que tenían mayor proyección de crecimiento en Arequipa, como para entender realmente dónde tenía sentido actuar. Y de ahí, de esa investigación, salió una lista, ¿no?, pequeña, dentro de los cuales estaba el sector energía, el sector TI, por supuesto, 2 sectores con gran proyección de crecimiento en la región, pero también el sector turismo, ¿no?, que es un sector súper relevante, y otros más. Lo que hicimos fue regresar a los stakeholders, digamos, a los actores relevantes en Arequipa, para entender realmente qué hacía sentido para ellos, ¿no? Obviamente ya eso había sido parte de la conversación, pero era regresar a ellos para realmente recibir su input y tomar la decisión. Y fue así, por ejemplo, que descubrimos que si bien el sector turismo era un sector, digamos, muy masivo, que podía generar una gran cantidad de trabajo, de repente la calidad de trabajo que generaba no era la ideal. No, es decir, íbamos a estar generando trabajo que no iba a permitir que realmente los jóvenes tuvieran una vida digna, ¿no?, que es lo que nosotros aspiramos. Y por eso decidimos irnos por el sector TI y el sector energía. Entonces, ese es un ejemplo concreto de cómo
la información del territorio es tan relevante para tomar realmente decisiones acertadas y que permitan que tengas un impacto, ¿no?, verdadero. Muchísimas gracias. Y también me quedo con la idea de generar conocimiento no solo para nosotros, sino para los demás, ¿no? Porque una vez que hemos aprendido eso, ya puedo levantar una alerta al ecosistema que está trabajando lo mismo, que existe una brecha que hemos identificado y que es importante y relevante para la comunidad en la que se está operando, y así adoptarla en conjunto, ¿no? Y para Carlos, desde la experiencia que tiene Fénix, una vez que logran identificar estas necesidades en el territorio, ¿cómo se puede equilibrar los objetivos del negocio con estas necesidades locales que encuentran? Ya todos han mencionado las cualidades del equipo de Ikigai, pero yo voy a resaltar la vibra, ¿no?, la buena vibra, que más allá de los estudios o de la capacidad es algo que tiene cada persona, es un equipo genial. La vibra se siente muy buena y creo que eso hace también que las cosas puedan fluir, ¿no? Hemos tenido sesiones de trabajo con Ikigai bien interesantes, de toda una mañana, reuniones virtuales, pero hasta de manera virtual se siente la buena vibra. Eso, a ver, felicitaciones Ikigai. ¿Cómo llegar a un punto medio? Tiene que ver mucho con el propósito de la empresa, ¿no? Creo que hay que partir de ahí. En el caso de Fénix, que es parte de la corporación Colbún, Fénix es una empresa eléctrica, una empresa de generación de energía eléctrica. En el Perú estamos con una planta en Chilca, una termoeléctrica, y tenemos varios proyectos de energía renovable en el sur y el norte del país. El Perú es un país con mucho potencial de energía renovable. El propósito de Colbún y de Fénix es transformar la energía en equilibrio con el planeta para impulsar tus sueños y proyectos. Y desde ahí partimos, ¿no? Una vez que tenemos claro cómo está nuestro territorio, yo conversaba el otro día con Paula y hablábamos, nosotros desplegamos equipos a campo, los visitamos, hacemos talleres participativos, un relacionamiento temprano, nos informamos o nos enteramos hasta incluso de cuánto mide, cuánto pesa cada persona, o sea, para ser exagerados, pero conociendo ya todo lo que las expectativas y lo que le interesa, alineamos nuestro propósito, que ya está enfocado, que ya tiene un enfoque de sostenibilidad, con las expectativas y necesidades de la población. Yo creo que es un punto medio en el que lo tienes que crear con ellos, en un proceso participativo, por ejemplo, talleres, visitas, elaborar el producto con ellos, en este nivel de relacionamiento y de confianza, ¿no? Yo creo, primero, y algo que hacemos nosotros en relaciones comunitarias es generar confianza. ¿Cómo lo hacemos? Siendo transparentes, mencionando la información tal cual es, y a partir de eso las personas también empiezan a soltar y empiezas a crear también lo que se puede desarrollar en conjunto. Es así que es como llegamos, por ejemplo, a Ikigai. Nosotros en estos talleres participativos que tuvimos, elaboramos planes de desarrollo comunitario. Uno de los ejes, el eje de desarrollo económico, lo aterrizamos a proyectos para emprendedores, y con un socio que tiene Ikigai es que llegamos a Inclusiva y luego a Ikigai, y prácticamente juntos hemos creado estos productos, un programa que empezó con una mirada de atacar a emprendedores, pero en esa dinámica, en esa sinergia, se volvió en otra cosa, se volvió en una incubadora de liderazgo, lo cual fue genial, porque tuvimos nosotros a participantes, sobre todo mujeres, que ustedes saben que en el país la mayor cantidad de emprendedores o mujeres que tratan de sacar adelante a sus familias. Esta experiencia con Ikigai, que enfocó el tema de emprendimiento, derivó en un tema de liderazgo de mujeres. Y estas personas, estas mujeres, estas lideresas, ya no solo hablaban de sacar adelante sus negocios, sino motivaban al resto de personas, de sus vecinas, se volvieron lideresas, ya no para hablar de mi tienda, mi emprendimiento, para hablar temas de interés común, del barrio, de la sociedad, y por ahí como que nuestros vecinos, porque estamos en una zona donde compartimos área de influencia con otras empresas eléctricas, nos decían, oye, ¿qué le has hecho a la señora Pérez? ¿No? O sea, ahora me pregunta por todo, pero es eso, ¿no? Creo que a partir de ahí se va generando, y fue nuestra experiencia,
lideresas que se apropiaron de nuestros proyectos, que hicimos la sinergia y el punto medio entre lo que queremos y lo que ellas quieren, y eso lo empezaron a trabajar con el resto de empresas, lo cual fue genial, ¿no? Por ahí te puedo decir, Paula. Lo máximo. Muchísimas gracias, Carlos. Y me quedo con esta idea de alinear propósitos, ¿no? Y creo que ese trabajo no solo se da cuando se trabaja con la comunidad, sino también el trabajo que hacen al interno. Esto que dices que los invitan a ser parte, a que conozcan el espacio. Y también conversábamos un poquito antes sobre cuidar los tiempos, ¿no? Alinear los tiempos hacia la interna, cuidar los ritmos de la comunidad. Y eso implica también un trabajo de ustedes a la empresa. Y creo que es algo súper relevante en la manera en la que trabajan con la comunidad. Gracias. Y, Catherine, adicional a estos retos que ya estamos abarcando sobre conocer, reconocer, alinear las necesidades particulares de cada territorio, además se tiene que tener una estrategia que sobreviva a los ciclos corporativos. Justo también lo mencionaban en el panel anterior, ¿no? Que vamos planeando, pero tenemos que estar siempre pilas y atentos para sobrevivir a estos ciclos y que tengan una visión a largo plazo. ¿Cómo lo hacen desde UNACEM? Muchas gracias por la pregunta y me sumo a las felicitaciones a Ikigai. A lo de Vibras yo le sumo paciencia, ¿no? Y mucho enfoque al cliente. O sea, creo que la experiencia con nosotros como socios estratégicos del voluntariado ha sido eso. Idas y vueltas y siempre con una sonrisa, ¿no? Con esa vibra y con mucha paciencia de poder entender a su cliente y hoy estamos generando cosas muy lindas. Así que felicitaciones, Ale, a todo el equipo, Pau. Y yo lo que en el territorio lo han expuesto muy bien los colegas que me acompañan hoy. Desde UNACEN tenemos una mirada de muy largo plazo. UNACEN es una compañía que tiene 100 años de presencia en el territorio. Nació con Cementos Lima, en Atocongo, Lima Sur, Villa María del Triunfo, y tenemos una operación en Tarma, una de las plantas cementeras en la zona más alta, 4.200 metros, y esa historia de haber acompañado al Perú durante 100 años, a nosotros nos da un sentido de responsabilidad y de mirar el territorio con nos queremos quedar 100 años más. A nivel de grupo, estamos diversificados en energía, también estamos ahí por la zona, ¿no? En Termochilca, pero y también estamos diversificándonos. Hoy UNACEN no solamente es cemento, también es venta de concreto, y entendemos el territorio con ese legado y esa responsabilidad y ese cuidado. Los políticos, 3, 2, 5 años, ¿no?, de turno, los dirigentes comunales, 2, 3, de acuerdo a la normativa o a su ciclo de renovación dirigencial, pero el vecino se queda, la gente se queda. Algunos migran, los antiguos se quedan. Entonces, ¿cómo construimos intervenciones que acompañen el desarrollo del territorio con esa visión? Porque ya no es un proyecto para 3 años, es un proyecto para 30, 50. ¿Cómo se va a ver Lima Sur en 30 años? Hace poco revisaba una de las fotos de uno de mis colegas, uno de los más antiguos, que le pedí fotos, y claro, nuestra planta hoy está alrededor con muchísima gente en Villa María. Antes no había nadie, no se podía llegar, solo se llegaba por tren. Entonces, ¿cómo ha cambiado hoy? Hoy tenemos un radio de influencia de 350.000 personas en el perímetro de influencia directa y indirecta. El territorio ha cambiado y lo estamos hablando a nivel de data. Entonces, UNACEN primero tiene esta mirada de largo plazo con estos 100 años más y que sea un legado y respetar lo que nuestros colegas han construido en estos años, en estos largos años. El Perú no es lo que es hoy. El Perú atravesó hambre, pobreza y también terrorismo. ¿Cómo se hacía empresa en ese momento? Tenemos unas historias, ¿no?, que nos hacen pensar también que el vecino, la vecina que está ahí, cómo vivió ese momento. Y eso me lleva a una segunda reflexión que hacemos en UNACEN. En UNACEN no solamente es el espacio físico, la brecha, la escuela, el puesto de salud, sino también es las tradiciones. ¿A qué le llamamos territorio? Y eso ha sido una conversación a nivel de equipo, también de la gerencia de gestión social, pero también de la compañía. Es el limítrofe, es hasta aquí, también acompaña costumbres, historias, modos de pensar. Y creo que desde UNACEN cuando intervenimos tenemos este cuidado de no imponer, y estamos siendo cuidadosos de eso, de no imponer, tú deberías tener esto en el territorio. Oye, primero preguntemos cómo lo ven. Recuerdo una visita de campo, una niña me dijo, ¿por qué quieres cambiar mi barrio si es bonito? ¿No? Y era, o sea,
No, no lo queremos cambiar, queremos que tú nos propongas qué quieres cambiar, qué sería mejor para ti, ¿no? Que es una mirada muy distinta. Entonces creo que esos dos ítems, y el tercero está muy ligado a cómo desde los equipos sociales sofistificamos nuestras herramientas. ¿Qué quiere decir eso, no? Un equipo territorial tiene que tener la data, la brecha, ¿no? Correcto, pero también una sensibilidad interna. En mis clases les pregunto a mis estudiantes, ¿cuántas personas adultos mayores están en tu cuadra de tu casa? ¿Cuántas personas tienen discapacidad en el bloque de tu manzana? ¿Qué actividades promueves en tu, ¿no? espacio? O sea, yo cuando llegué a Lima ni siquiera sabía quién vivía en mi edificio, ¿no? Y creo que esa intencionalidad de reconocernos como actores que no solamente generamos impacto y hacemos proyectos, sino que construimos un tejido social que va a sostener lo que hacemos, creo que es una responsabilidad que tenemos no solo en el equipo social, por si acaso hoy me acompañan y estoy muy agradecida que me acompañen acá el equipo que al final es quien está en el territorio, Anaí y Natalie, sino también desde la compañía en todo lo que hacemos, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Y me quedo con esto de pedir las fotos, que es, ¿no?, respetar lo que se ha construido en los años anteriores. Y el pedir las fotos, el conocer estas historias, esas tradiciones, es entender que para cuidar el futuro hay que conocer el pasado, ¿no? Y construir estas relaciones, ¿no? Justamente la importancia de construir estas relaciones para sostener las estrategias a largo plazo. Quisiera ahí conectar con esa idea y ir a Verónica y preguntarle, ¿podrías contarnos un poquito más sobre cómo la estrategia de Anglo American Foundation es en su relacionamiento con aliados en el territorio, también considerando que es una fundación que está a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo logran tener esos vínculos con tantas personas en tantos países? Sí, creo que, bueno, para nosotros, de hecho, el vínculo y la alianza que podamos establecer con nuestros aliados es fundamental, y creo que nuevamente para entenderlo hay que entender el modelo de funcionamiento que tenemos. Nosotros somos una fundación que financia proyectos, es decir, nosotros no operamos absolutamente nada, y de hecho, por ejemplo, yo soy la única persona de Anglo American Foundation en la región. Entonces, eso ejemplifica muy bien la necesidad que tengo de encontrar aliados que realmente, yo creo que primero compartan nuestra visión y nuestro sueño, ¿no? O sea, necesitamos siempre aliados que obviamente van a tener propósitos, digamos, distintos, porque somos organizaciones distintas, pero todos soñemos con lo mismo, querramos alcanzar lo mismo, como decía Jonathan, ¿no? En el panel anterior, tengamos ese mismo sentido de comunidad, querer trabajar juntos por algo. Para mí, eso es lo principal. Obviamente lo segundo es que tengan las capacidades técnicas para hacer el trabajo, ¿no? Es decir, y que en el caso nuestro también conozcan el territorio o tengan los contactos para poder hacer un trabajo adecuado en los territorios. Nosotros tenemos un mix de organizaciones aliadas, es decir, trabajamos con organizaciones internacionales, con organizaciones locales, ¿no? Que pueden ser también tener una visión más nacional, como por ejemplo Ikigai, y trabajamos también con organizaciones locales de Arequipa, los cuales representan muchas veces, hay que decir, los retos, porque son organizaciones pequeñas que tienen recursos, no están acostumbrados a manejar de repente un monto grande de presupuesto. Entonces uno tiene que también, y eso es algo que creo que nosotros lo tenemos clarísimo, es nuestro rol, es un rol también de constructor de ecosistema. Lo que nosotros queremos es que las organizaciones locales se fortalezcan, creen más capacidades. Y para eso, obviamente, hay un componente de inversión, es cierto, pero también hay un componente de impulsarlas, ¿no es cierto?, a que piensen distinto, a que se empoderen, a que arriesguen, a que innoven. Entonces, para todo eso, digamos, trabajamos. Una de las cosas centrales, yo creo, en la relación con nuestros aliados es la transparencia. Para mí no hay relación que pueda funcionar para construir confianza que no se base en la transparencia. Y todos sabemos que todos trabajamos aquí o estamos vinculados con programas sociales, es decir, con programas que atienden problemas que son sumamente complejos. Y sabemos perfectamente que pueden surgir 1000 cosas que no teníamos en mente en los procesos que iniciamos. Nosotros somos perfectamente conscientes de eso, pero siempre lo que esperamos es que nuestros aliados sean transparentes.
¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también podemos ayudar de repente con ciertas experiencias que hemos tenido en otros países, obviamente de repente destrabar ciertas cosas o tener miradas distintas. Entonces yo creo que para mí la confianza está basada fundamentalmente en la transparencia y en la comunicación fluida y en esa mirada en conjunto, ¿no? De querer soñar y avanzar hacia lo mismo. Obviamente todo esto tiene que ir también sostenido, digamos, por una formalidad, ¿no? Para nosotros es fundamental tener acuerdos claros, es decir, convenios claros con cada uno de nuestros aliados, que establezcan claramente cuáles son los hitos que se esperan lograr, pero también los procesos de reporte, ¿no es cierto? Y ciertas condiciones que obviamente son básicas dentro de la relación. Y por último, creo que también es importante tener un sistema que te permita justamente hacer seguimiento a esa relación, ¿no? En nuestro caso, contamos con una plataforma que nos permite justamente hacer el seguimiento a la vinculación con nuestros aliados desde el inicio, es decir, desde el proceso de postulación de las propuestas. Nosotros no aceptamos propuestas abiertas, es decir, nosotros invitamos a distintas organizaciones a hacer una propuesta. Desde ese momento entran a nuestra plataforma y lo que buscamos es que esa plataforma se convierta en nuestro propio aliado interno, ¿no es cierto?, para hacer seguimiento a todas las etapas que tengamos de vida con ese aliado, es decir, desde la entrega de reportes, ojalá en el futuro todavía no está funcionando, pero todas las comunicaciones, digamos, claves que se tengan con los aliados estén también ahí, ¿no es cierto? Y podamos tener ese sistema que nos permita efectivamente en el momento que yo no esté en la organización, la persona que venga pueda tener toda la historia de la vida, digamos, en el vínculo con este otro aliado. Entonces, eso creo que resume un poco cómo nosotros, digamos, tratamos de primero establecer, buscar quiénes son nuestros aliados y luego tratar de que esa relación sea un ganar-ganar para ambos, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Y también tocas un tema candente, la entrega de reportes, ¿no? Acá todos sabemos y hemos estado en miles de paneles donde hablamos de la importancia de medir. Pero qué complejo es la medición y qué importante para todos nuestros negocios y para todas nuestras empresas poder tener evidencia clara y clave que sustente lo que hacemos. Entonces ahí les voy a dejar la pregunta y comenzaré por Cata sobre cómo medir el impacto en el territorio más allá de los KPIs tradicionales. La pregunta difícil. Que todos, yo creo que ya todos los que llevamos tiempo en el tema social hemos venido como luchando como con estas cifras, además porque uno tiene que mostrar los resultados con impacto, ¿no? Yo creo que ese es el tema. ¿Cómo medimos el impacto? Yo les voy a contar el caso sobre el cual estamos trabajando, que viene desde una perspectiva de negocio principalmente. O sea, todas las empresas de lujo tienen grandes iniciativas en acción social estratégica o responsabilidad social, pero aquí lo voy a hablar desde la perspectiva de negocio, que es donde estamos teniendo esa mirada de territorio, ¿no? O sea, porque, y vamos a algo que me encantó que mencionaba Catherine, es todos tenemos una intención, ¿no? Qué bueno que esas intenciones empiecen a alinearse, porque así la visión va a ser completa y los impactos van a ser mayores si trabajamos en sinergia. Entonces, y eso es el challenge que hemos venido haciendo, es como esa visión del impacto del negocio en los territorios. Entonces, el caso es, nosotros tenemos una herramienta muy robusta y maravillosa, que es el índice de inclusión financiera que venimos haciendo anualmente, no solo en Perú, sino en diferentes países de Latinoamérica, en donde medimos el nivel de inclusión financiera de las personas en los países y específicamente en Perú, en los diferentes territorios de Perú. Anualmente, el índice nos arroja un ranking de cómo están los territorios en inclusión financiera y nos muestra cómo están en acceso, en uso y en la calidad que perciben de los servicios y del sistema financiero. Y uno de los indicadores que para nosotros es súper eficiente es el tema de confianza, ¿no? Obviamente, pues, hablar de una intervención social en un territorio es diferente cuando tú vas a hablarlo pues, desde una perspectiva de negocio y el sistema financiero y todo lo que pasa en un territorio, además con sus idiosincrasias y sistemas de informalidad, sus dinámicas económicas, políticas, sociales y de seguridad. Entonces, hay un indicador que siempre nos ha llamado mucho la atención, que es el tema de confianza, y ese indicador
junto con el ranking, que veíamos que anualmente hay unos territorios que no se mueven en el ranking, nos ha llevado a decir, listo, está ahí con esta atadura, que hay una información básica que podría decir es una información de impacto, porque todos los años estamos viendo qué está pasando, hay una línea de base, y si no voy con la teoría del cambio, etcétera, pues y todo esto, pues tenemos una información de transformación, pero aquí le pusimos el componente, vamos a entender qué es lo que está pasando en esos territorios y por qué esto no se mueve. Y cuando vamos allá y cuando vamos a mirar, cuando nos ponemos como la camiseta más empática del territorio, nos damos cuenta cuáles son esas dinámicas que están alrededor de no acceder al sistema financiero o no moverse la aguja en términos de inclusión financiera. Y esta historia la estoy contando porque, o sea, no lo tenemos resuelto todavía y ojalá lo tengamos resuelto. Aquí estamos en un primer piloto de tenerlo resuelto. Obviamente, si hay unos indicadores que uno tiene que formularse en términos de impacto relacionados con la inclusión, ¿no? Y si tenemos una herramienta sistémica anual que nos mide, que nos permite ver cómo se mueve la aguja en esos territorios. Pero estos indicadores tenemos que complementarlos. Entonces hay que complementarlos con qué tanto estamos haciendo nosotros por tener esa apropiación y esa pertinencia con lo que está pasando en ese territorio. Y ahí es donde viene nuestra hipótesis de teoría del cambio, y es qué está pasando con la confianza, qué tanto estamos movilizando esa pertinencia a lo que estamos haciendo, qué tanto las personas apropian lo que estamos haciendo, y eso implica una inversión total. Yo les digo, como en términos comerciales, es el cambio de modelo de atención comercial, porque es un modelo de atención comercial que está diseñado para un tipo de negocio que ahorita toca customizarse para un tipo de región, territorio, con idiosincrasias y culturas diferentes. Entonces, hay unos indicadores normales de negocio que siempre vamos a tener que ver, que cuando los ponemos en términos de miremos qué está pasando con la confianza, miremos qué está pasando con el bienestar de las personas, miremos qué está pasando con la pertinencia de lo que nosotros estamos haciendo, y empieza a complementarse una fórmula para medir el impacto. Fácil no creo, o sea, todos tenemos ese gran reto, millones de metodologías que existen. Nosotros iniciamos un camino bien interesante de empezar a medir impacto en un tema muy específico para nosotros, que son nuestros programas de educación financiera, que históricamente hemos tenido un gran alcance con nuestros programas. Puedo decir, los miles de millones de personas que pasan por nuestros programas, pero queríamos saber qué pasaba con esas personas en últimas alrededor de su calidad de vida y bienestar financiero, ¿no? Pero sobre todo de su bienestar. Después de pasar por esos programas, aprendimos. Lo que estamos haciendo ahora es que este aprendizaje podemos traer a este tipo de ejemplos. Entonces, ¿cómo vamos a mirar el tema de confianza? ¿Cómo vamos a mirar el tema de cómo mejorando la calidad de vida de las personas? Y tenemos varias fórmulas y varios mecanismos que nos van a permitir ir evaluando esto, digamos. Buenísimo, Fernanda, muchísimas gracias. Importante que una empresa como Credicorp, grupo como Credicorp, esté mirando además de los modelos de negocio, los indicadores de negocio, cosas como la confianza, la pertinencia y el bienestar. Muchas gracias por eso, ese consejo. Y bueno, ahora pasamos a Carlos. Antes de hablar de KPIs, yo quería reforzar lo que mencionaba Media. Este tema de la transparencia es súper importante. A nosotros nos ha funcionado y es masificada y nos apoyó en eso. Hacemos un evento anual, se llama Cuentas Públicas. En este evento hacemos un reporte, un balance, invitamos a la población local, autoridades, líderes. Hacemos un evento más protocolar, un evento de compartir y por promotorio, para informar sobre el desempeño operacional, ambiental y social. Con las cifras, como deben ser, si no sean buenas. No entramos mucho en los financieros porque es un poco, pero sí en los temas ambientales y sociales que interesa mucho a la población. Y eso ha ido generando una comunidad entre las personas que participan, de personas que de alguna manera nos defienden, o sea, porque hemos sido transparentes a lo largo del año
con muchos programas que tenemos, pero este evento de cuentas públicas nos funciona bien y creo que es una buena herramienta para ir generando esa confianza, ¿no? De la que estamos hablando. A veces exponer nuestros números puede ser medio, da temor, ¿no? Genera ansiedad, pero creo que es muy importante. Y hablando un poquito también con el tema de sinergias, algo que está pasando en el sector eléctrico y que me parece genial, es que muchas empresas, así como con una serie en que Termochilca compartimos áreas de influencia. Y si bien es cierto, hay una competencia a nivel comercial, a nivel social somos aliados. Somos aliados. Y nos juntamos y hacemos cosas para poder impactar a más personas. Juntos somos más fuertes, definitivamente. Y algo que nos está funcionando muy, muy bien, por ejemplo en Chile, algo que estamos empezando a conversar también en otras zonas donde estábamos, ¿no? Les contaba que hay proyectos en el sur y en el norte del país. Igual en el sur compartimos área de influencia con otras empresas eléctricas y estamos haciendo lo mismo, ¿no? Encontrando ese punto medio y encontrando también las formas de ir juntos porque definitivamente impactamos a más personas. Hablando de indicadores, bueno, nosotros anualmente hacemos una encuesta, medimos NPS. La verdad que al inicio nos parecía un poco, nos daba temor también, porque son NPS que se miden con líderes con los que interactuamos día a día, pero también con un puerta a puerta. Y eso es exponerse, ¿no? Porque en el trabajo, y lo sabemos acá, en el día a día, los equipos llegan a interactuar con los representantes, las profesiones, líderes, ¿no? Pero a veces no llegas al ciudadano de a pie. Pero es una buena herramienta para medir también cuánto están impactando programas y proyectos. De alguna manera te expone, genera ansiedad. Es más, en estos momentos, la próxima semana arrancamos el MPS de este año, estamos nerviosos, pero nada, nos ha ayudado un montón porque en esa medición, en ese termómetro que hacemos, han salido muchas cosas sobre las cuales hemos trabajado años y bien, para permitido ir mejorando los indicadores, el pacto con la población y mejorando también la reputación de la empresa. Modestia aparte o falsa modestia, de la corporación Colum, el nuestro es el más alto, es el más alto. Ahí felicito al equipo que está en campo día a día, pero lo medimos así, de NPS. Y hoy ahí, llevándolo más al trabajo del día a día, el mejor indicador que tenemos nosotros, o para mí, es que desarrollamos nuestro programa Enciende Emprendedor, que fue con Ikigai, que entrimos con Ikigai, es que no solo obtuvimos números de mayor cantidad de emprendimientos formalizados, sino que la cadena de valor, hoy tenemos más proveedores locales que antes. Y que te acerquen un día a contarte, Carlos, ¿sabes qué? A mi esposo lo despidieron del trabajo, pero con mi emprendimiento yo estoy haciéndome responsable de la familia. Eso para mí ese día me fui a dormir, pero como un bebé, porque ya está, de eso se trata. Y ese para mí es el mejor indicador. Muchísimas gracias, y gracias por esa historia. Me quedo con la transparencia, ¿no? La importancia de la transparencia y la apertura para poder justamente escuchar estas historias y recibir estas historias que finalmente también le ponen cara, como ya venían comentando, a los números. Leani, la pregunta era, de la vida. ¿Cómo viene el amor? ¿Cuánto nos quieren? Bueno, en UNACEN nosotros tenemos un gran socio estratégico que es la Asociación UNACEN, parte de este motor del desarrollo del grupo de visitas BIUD. Yo pertenezco a UNACEN Perú y Asociación ha sido un socio estratégico por más de 20 años hasta ahora, ¿no? En el territorio. Nos ayuda a implementar
más de 288 intervenciones de salud, apoyo social. Es enorme el gran portafolio que nosotros manejamos con un histórico de 100 años de construcción, ¿no? Algunos los vamos a poder medir y otros, con mucha sinceridad, no los vamos a poder medir y van a tener que coexistir con lo que se ha estado en su momento. Esta convivencia hace que hay situaciones en las cuales una compañía tiene que tomar decisiones estratégicas, ¿no? Mover la hoja país. Queremos hacer la escalabilidad, queremos que sea política pública, que este país sea un país realmente de progreso, de posibilidad para las próximas generaciones. Todos estamos comprometidos con eso. Pero hay situaciones que habilitan que podamos seguir. Y ese giro entre el entendimiento de las personas que están en el territorio o en los equipos gerenciales o en los equipos municipales de turno hace que haya esta convivencia. Entonces, mi primera reflexión es, hay cosas que vamos a poder medir y hay cosas que el sector privado no se van a poder medir porque habilita la posibilidad de negocio. Y por eso siempre digo esto, ¿no? Como en una asamblea te pidan un refrigerador con panel solar, porque no había luz, entonces tenían que tener la refrigeradora o un panel solar. Entonces, claro, ¿no? Como ya, no, paro, ¿no? Conversemos, y esa es la realidad de nuestro país. Veamos qué oportunidades hay. Entonces, podríamos poner algunos números, porque hacemos más medición, entendemos, sí, la ratio, el fin, ¿no? Y la estadística, pero es escalable la refrigeradora joven, ¿no? Van a estar retas simultáneas con el panel solar, quizás no, ¿verdad? Pero es esa convivencia. Entonces creo que hay una primera reflexión honesta de que hay cosas que no se van a poder medir, que son indicadores de otras condiciones que aseguran la continuidad del negocio, y hay que ser lo más estratégicos posibles para que en esa convivencia, ¿no?, estemos alertas de no irnos muy lejos del core del negocio. No muy lejos del core del negocio, ¿no? Un giro y regresemos, y va a tomar posiblemente tiempo que esos compromisos, ¿no?, regresen. Esa es mi primera reflexión. Y segunda reflexión con relación a los KPIs, ya es lo que hemos construido nosotros. Hoy nosotros estamos exportando una herramienta de una sede de Ecuador. Yo también veo los OKR sociales de América Latina, en Estados Unidos, Ecuador, Chile, Perú, y hemos exportado una muy buena experiencia que se llama el monitor social. Cuando me decían, pregúntale al monitor, yo pensaba que era una persona, pero no es una persona, es una herramienta que integra un montón de información para que al final podamos tener una temperatura social. Y nosotros lo hemos llevado a un 2.0, que creo que viene un 3.0 más rápido de lo que me esperaba, pero le estamos llevando a un 2.0, donde no solamente medimos en la temperatura social inmediata ahorita, ¿no? Quejas y reclamos, satisfacción, todo el tema que hemos compartido que nuestro compañero, sino que integra además índice de desarrollo humano. Y nos hemos dado cuenta que en espacios donde el índice de desarrollo humano está peor, hay mayor positividad, hay mayor insatisfacción. Y por eso dentro de la carencia de gestión social también tenemos desarrollo sostenible, donde tenemos un equipo más operativo, más inmediato, más de generar, ¿no?, el día a día. Siempre digo, somos de los bomberos, pero también hay un equipo de desarrollo sostenible que piensa cómo vamos a cerrar la brecha, a quién tenemos que llamar de la conversación, cómo nos hacemos aliados y movilizadores y catalizadores de una inversión pública, porque si no vamos a llegar tarde a la infancia, al chico que está saliendo del colegio, a la violencia en casa. Vamos a llegar tarde y queremos generar impacto. No porque solamente hay filantropía, sino que en un país con mejores condiciones habilitantes, con mejores condiciones de sus ciudadanos, hay mayor riqueza, hay mayor progreso. Es un ganar para todos. En un país donde hay gente que ha perdido la esperanza, que no está satisfecho, que no está contento, es el declive de una sociedad. Entonces el sector privado, con toda su fuerza, su dinamismo, su agilidad, su innovación, nos involucramos en esto, y sí hay que obsesionarnos por la métrica, por la misión, para replicar, para escalar, pero también eso implica ser conscientes de que hay cosas que posiblemente no las vamos a medir. Hasta ahora yo no puedo medir ciertas cosas en el territorio, y tengo tiempo ya, no tanto, o sea, ya estoy viendo como muy mayor, pero no tengo mucho tiempo tampoco. Pero yendo algunas cosas, ¿no?, que son mucho más cualitativas, que creo que también hay un reto en la medición, ¿no?
Muchísimas gracias. Me quedo con esta idea de balance y con sincerarnos para ser estratégicos en lo de entender, ¿no? Y brillar lo que realmente nos genera valor y que tenemos cerca. También con la idea de las plataformas que ambas han comentado, que son súper potentes para sistematizar y entender mejor la información. Y la forma creativa de seguir mirando a las personas, a los proyectos que los cuatro han comentado. Y ya para cerrar, algo que ha salido muchísimo, quisiera reflexionar es sobre, como idea clave han destacado, el crear y sostener relaciones y vínculos. Y este es un reto que todos tenemos, seguramente que estamos acá presentes, pero también todos ustedes. Entonces, quisiera pedirles si nos pueden compartir un consejo o una idea para fomentar esa práctica, porque además de lo importante que es, muchas veces dentro del negocio suena retador dedicarle tiempo o dedicarle cursos, incluso recursos, a crear y sostener vínculos. Entonces, si nos pueden regalar alguna idea o consejo, los agradecería. Y podemos comenzar con Cata para cerrar. Podemos comenzar por acá también. Yo me voy a robar en verdad aquí de la que me dijo Úrsula Moscoso, que está sentada ahí. No, que tiene que ver mucho con cuando quieres crear un vínculo de confianza, creo que lo principal es entender que quien está detrás de esa organización, ¿no es cierto?, asociación, es una persona. Y lo que tienes que hacer primero es conocer, ¿no? Entonces, justo lo digo porque ahora te comentaba Úrsula algo sobre una conversación que había tenido y estoy 100% de acuerdo. Cuando tú quieres crear un vínculo de confianza, lo primero es entender, conocer quién está sentado al otro lado, ¿no? Cómo piensa, poner sus zapatos, ¿no? Y tratar de establecer primero quizás esta relación más personal que te permita luego hablar otras cosas. Muchas gracias. Ya les decía que necesitamos otro panel para, ¿no? Pero yo creo que construir relaciones siempre es complejo y complicado. Hay que reconocer. Quien tiene una relación 1000 puntos con su mamá, con su papá, con su esposo, con el novio, con la ex, el de, o sea, genera relaciones y con el equipo de trabajo, ¿no? Es una complejidad. Y esa complejidad hay que ponerle tiempo, hay que ponerle cariño, porque también está ágil, ¿no? Por eso hay divorcios, hay amistades que se rompen, entonces hay que ponerle intencionalidad, cariño, y algo que a mí me ayuda mucho y que creo que ha sido después de que he sido mamá, porque antes no lo tenía, creo que antes era una persona un poquito más, las cosas yo las miro así y mejor que todo el mundo la mire como yo la miro, ¿ya? Porque así vamos a avanzar más rápido, vamos a generar más impacto y más escala, entonces mejor míralo como yo, o sea, te escucho, pero mejor míralo como yo porque este es el red, ¿no? Por acá es. Y creo que cuando nació mi hijo, a mí me pasó algo bien extraño. Empecé a mirar a la gente como si fueran bebés. Empecé, ya ha tomado té, ya te han dado chupón, ya ha comido, ¿no? O sea, empecé a mirar a la gente como realmente, ¿cómo habrá sido su infancia? ¿Lo habrán dejado de llorar? ¿No? Me presentaban cosas que antes no aparecían. Entonces, hoy sí yo estoy, lo que podría decir es que aceptemos esa diferencia, entendemos que la gente no va a pensar como nosotros, no va a ver el mundo como nosotros, no va a reaccionar ni va a ir a la velocidad como nosotros. Y en esa diversidad hay riqueza. Necesitamos violines, tambores, trompetas. Necesitamos esa diversidad para poder construir este Perú diverso y mágico. Muchas gracias. Carlos. Gracias. Yo creo que para mantener esa relación, es ser coherente y hay que cumplir lo que dices. Esto ya va un poquito más al ámbito de las relaciones comunitarias. En territorio, en campo, la palabra está empeñada. Así que si prometiste ser transparente, tienes que serlo siempre. Si prometiste, obviamente hay una directriz, en el caso del sector eléctrico hay una batería de compromisos socioambientales que tienes que cumplir, pero si tu estrategia fue ingresar al territorio y prometer más allá de eso, entonces lo tienes que hacer. Es la única forma de que vean el compromiso de parte de tu empresa y que cumples tu palabra, creo que es muy importante. Yo creo que por ahí va la cosa y bueno,
básico conocerlo. No quieres lo que no conoces. Sí, tienes que conocer, que te conozca, es súper importante. Yo solo quería una anécdota, pues, se puede, ¿no? Sí. Hemos hecho este trabajo con la población. Una vez necesitábamos un documento firmado de parte de una persona, un líder representante de una asociación, que se fue a campo. No iba a volver hasta la noche, pero yo lo necesitaba urgente. Antes de la facilidad de antes de la facilidad de la foto y el WhatsApp, ¿no? Y llego a la casa y no estaba el señor, y yo me entero, Carlos, de regreso en la noche, la puerta está abierta, saca el documento, nos vemos. O sea, Literalmente las puertas abiertas. saqué, o sea, qué genial, ¿no? Pero eso lo vas construyendo, ¿no? Y creo que siendo empático, ponerte en el lugar del otro, conociéndolo, pero sobre todo cumpliendo tu palabra. Creo que Cata. Bueno, yo creo que encontrar el movilizador común. Y para encontrar el movilizador común suena súper fácil, ¿no? Como si fuera de un día para el otro, pero encontrar el movilizador común o esa aspiración común o esa visión común o ese norte común implica mucho trabajo previo. Y ese trabajo previo implica conocerse, implica relacionarse, implica construir, implica entender cuáles son tus intereses, cuáles son los míos y cómo hacemos de los tuyos y los míos algo que nos una. Y para esto hay algo fundamental, y es todos somos iguales alrededor de un interés común, o todos somos iguales alrededor de un movilizador común. Y eso implica muchas veces para las empresas y las compañías bajarnos de cierto nivel que creemos que tenemos, y vamos a construir en el mismo nivel. Desde todos los roles de la sociedad y desde, digamos, como todas las esferas, desde comunidad también, desde ONG también, desde el sector público también, desde el sector privado también, y encontremos ese movilizador, pero todos empecemos en el mismo nivel. Toma tiempo y hay que tomarse ese tiempo si queremos durar, si queremos perdurar y tener como esa perspectiva de aceptación, pero de relación con. Buenísimo, muchísimas gracias a los cuatro y me quedo con esta receta del éxito, que es reconocer a las personas que están detrás, valorar la diversidad de opiniones, cumplir con mi palabra y encontrar una visión común, un movilizador común. Así que muchas gracias a los cuatro por ese regalo, por estar aquí presentes